29 de mayo de 1943. 11:47. RAF Alconbury, Inglaterra. El viento arrastraba olor a combustible metal caliente sobre la pista cuando el capitán James Harwell subió por la escalería de su B-17 modificado. Desde la cabina observó a los mecánicos cargar la última cinta de munición calibre 50 en una posición que no aparecía en ningún manual oficial. Era el 17º cañón del avión. Harwell tenía 26 años. Había volado 42 misiones de combate, pero ninguna en algo como aquello. El avión frente a él no era un bombardero normal. No llevaba bombas. No llevaba miras de bombardeo. En su lugar, sobresalían torretas, placas de blindaje y bocas de fuego en casi todos los ángulos imaginables. Pesaba 4.000 libras más que cualquier Flying Fortress que Harwell hubiera pilotado antes. Los ingenieros lo llamaban Y-40. Las tripulaciones, con ironía, lo apodaban el Erizo. En los informes oficiales figuraba como Flying Destroyer. En los 3 meses previos, la octava Fuerza Aérea había perdido 173 B-17 sobre Europa. Sin escolta de largo alcance, los cazas alemanes esperaban pacientemente el momento más vulnerable, el regreso. Cuando los bombarderos ya habían soltado sus cargas, cuando eran más ligeros y estaban solos. Los Focke-Wulf 190 caían desde las 12 en punto, justo donde los cañones frontales no podían seguirlos. Los Messerschmitt 109 atravesaban las formaciones como cuchillas, rematando los rezagados. Las tripulaciones lo llamaban el guantelete. La mitad no llegaba a completar 25 misiones. La solución parecía lógica, casi desesperada. Si los cazas no podían escoltar a los bombarderos hasta el corazón del Raids, entonces el bombardero tendría que convertirse en un caza. Así nació el YB-40. Bombas eliminadas. Nariz convertida en torreta doble. Más armas en el fuselaje. Munición triplicada. Blindaje añadido donde antes solo había aluminio. 16 ametralladoras calibre 50. 11.000 balas. Un solo propósito: mantener alejados a los cazas alemanes. Harwell pasó la mano por el panel de instrumentos. Todo parecía correcto, y al mismo tiempo, nada lo era. El volante respondía con una pesadez antinatural. El centro de gravedad se sentía desplazado. El avión parecía más un bloque de acero que una aeronave. A las 1:50, la torre autorizó el despegue. 168 B-17 comenzaron a rodar detrás de él. Objetivo: Saint-Nazaire. Hora estimada sobre el blanco: 4. Harwell empujó las palancas de potencia. Los 4 Cyclone rugieron. El YB-40 aceleró, lento, pesado, determinado. Mientras el avión se elevaba con dificultad, Harwell no pensaba en estadísticas ni en informes técnicos. Pensaba en una sola pregunta, una que nadie en la octava Fuerza Aérea podía responder todavía. ¿Podía un bombardero armado hasta los dientes proteger a otros bombarderos, o acabaría convirtiéndose en el blanco perfecto? La respuesta no estaba en los planos, ni en los despachos de Washington. Estaba esperándolos en el cielo de Francia. El ascenso fue lento, incómodo, casi humillante. A 2:30, la formación cruzaba los 12.000 pies y los B-17 estándar ya comenzaban a estabilizarse en su ritmo habitual. El YB-40 Heijo, en cambio, parecía luchar contra el cielo mismo. Cada 1.000 pies ganados exigía potencia extra, paciencia y combustible que nadie estaba seguro de poder gastar. «Velocidad indicada, 146», anunció el copiloto, teniente Alan Brooks, sin ocultar la tensión en la voz. Harwell no respondió. Tenía ambas manos firmes en el yugo, sintiendo cómo el avión vibraba de una forma distinta a cualquier Fortress que hubiera volado antes. No era peligroso, todavía, pero era pesado, como si algo invisible lo sujetara desde abajo. A través del parabrisas, el cielo se llenaba de siluetas familiares. Filas interminables de B-17, alas brillando bajo el sol de la tarde, manteniendo una formación perfecta. Aquella era la máquina de guerra que Harwell conocía. Aquella era la fortaleza voladora tal como había sido concebida. El YB-40 no encajaba del todo. Formación principal estabilizando a 18.000, informó la radio. Ajuste en potencia para mantener posición. Harwell empujó ligeramente las palancas. Los motores respondieron, pero no lo suficiente. El indicador de velocidad subió apenas 2 nudos. «No le pidas más», advirtió el ingeniero de vuelo, sargento técnico Paul Morrison, inclinándose desde su puesto. El 3 ya va caliente. Harwell apretó la mandíbula.
Aún no habían visto un solo caza enemigo y ya estaban pagando el precio. A las 3:10, la costa francesa apareció como una línea gris verdosa bajo las nubes dispersas. El Canal de la Mancha quedaba atrás. A partir de ese punto, cada milla contaba. La radio se llenó de voces tensas. Flag ligero sobre Guernsey. Contactos radar al este. Cazas enemigos probablemente despegando de Rennes. Los artilleros del Jayhawk se activaron de inmediato. La torreta de barbilla giró con suavidad eléctrica. El artillero de bola descendió a su esfera de acero. En los costados, las monturas dobles de cintura se alinearon como mandíbulas abiertas. Todos los puestos listos, confirmó el operador de radio. Munición completa. Harwell sintió, por primera vez, una chispa de confianza. Nunca había tenido tanto fuego a su disposición. A 3:42 aparecieron los primeros puntos oscuros contra el cielo. Contraes a las 12 en punto, alto, cantó el artillero superior. Múltiples aparatos. Rápidos. Los puntos crecieron, se definieron. Alas cortas. Nariz agresiva. Focke-Wulf 190, dijo Harwell. Aquí vienen. Los cazas alemanes no atacaron de inmediato. Hicieron lo que siempre hacían: observar, medir, esperar a que alguien se quedara atrás. Y alguien ya lo estaba haciendo. El Jayhawk comenzaba a perder contacto visual con la formación principal. Primero fue 1 milla, luego 2. Harwell ajustó potencia otra vez, pero Morrison negó con la cabeza. Si seguimos así, quemamos el motor 3 antes del blanco. Harwell mantuvo rumbo. No podía abandonar su posición. El YB-40 había sido diseñado precisamente para ese lugar, la retaguardia, donde los alemanes cazaban. El primer ataque llegó desde las 5 en punto, en picado. Contacto en cola. Abriendo fuego, gritó el artillero trasero. Las ametralladoras rugieron. Traces rojos y blancos cruzaron el aire. El FW-190 se acercó, y luego se apartó bruscamente, rompiendo el ataque antes de disparar. «Se va», confirmó alguien. Ni siquiera abrió fuego. Harwell exhaló despacio. Funcionaba. 2 minutos después, otro intento. Esta vez desde las 11 en punto, alto. El artillero de barbilla siguió al caza con precisión quirúrgica. «Tengo solución», disparando. Las 2 calibre 50 delanteras escupieron fuego. El morro del Focke-Wulf se llenó de impactos. El avión alemán comenzó a soltar humo negro y se precipitó hacia abajo, perdiéndose entre las nubes. «Impactos confirmados», gritó el artillero de cintura. «Creo que lo hemos derribado». Por un instante, dentro del Jayhawk hubo algo parecido a júbilo. Aquello era exactamente lo que el YB-40 debía hacer. Pero mientras celebraban, el horizonte contaba otra historia. La formación principal seguía alejándose. «Capitán», dijo Morrison en voz baja. «Estamos a casi 3 millas del grupo». Harwell miró adelante. Los B-17 eran ahora puntos plateados, cada vez más pequeños. El avión que debía proteger a los bombarderos estaba quedándose solo, y los pilotos alemanes ya lo habían notado. En lo alto, más cazas comenzaron a girar en círculos amplios, pacientes. No atacaban, esperaban. Harwell comprendió la trampa demasiado tarde. El Flying Destroyer podía disparar como ningún otro bombardero, pero no podía correr. Y en el cielo enemigo, eso era una sentencia peligrosa. Antes de empezar, te hago una pregunta rápida. ¿Qué pasa cuando una idea fracasa en combate, pero termina salvando miles de vidas? Quédate hasta el final, porque esta no es la historia de un éxito, es la historia de un error que cambió la guerra. Dale like, suscríbete y activa la campana ahora mismo, porque aquí contamos las historias reales que no aparecen en los libros, las que se escribieron con acero, decisiones imposibles y hombres que volaron sabiendo que algo iba a salir mal. A 4:05, el YB-40 Jayhawk ya no era parte de la formación. Era una silueta aislada en el cielo enemigo. Harwell lo sabía sin necesidad de que nadie lo dijera. La distancia era demasiado grande. Los B-17 estándar, liberados del peso de sus bombas, habían recuperado velocidad y altitud con facilidad. El Jayhawk, en cambio, seguía cargando 11.000 rondas de munición, blindaje adicional y torretas que ahora brillaban como un desafío. Separación estimada, 4 millas, informó el navegante. Aumentando. 4 millas significaban algo muy concreto sobre Francia ocupada, fuera del paraguas defensivo. Mantengan vigilancia total, ordenó Harwell. No desperdicien munición.
Disparen solo si entran en rango efectivo. Los artilleros respondieron con un coro de confirmaciones tensas. Nadie levantó la voz. Nadie bromeó. Cada hombre en ese fuselaje entendía la ironía cruel de la situación. El avión con más armas del cielo era ahora el blanco preferido. Arriba, los Focke-Wulf 190 continuaban girando. No atacaban. No aún. Eran cazadores expertos, y habían aprendido algo importante en los primeros minutos. El Hedgehog no huía. A las 4:11, apareció un segundo grupo. Esta vez desde las 2 en punto, ligeramente por debajo. 3 aparatos. Formación abierta. No parecen venir a rematar, dijo el artillero superior. Están midiendo. Harwell apretó los dientes. Están esperando que nos quedemos más atrás. El ingeniero Morrison volvió a inclinarse hacia los indicadores. Capitán, el motor 3 no aguanta mucho más a esta potencia. Si seguimos forzando, lo perdemos. Harwell miró al horizonte. La formación principal ya era apenas visible, tragada por la curvatura de la tierra y la bruma. Reducimos un poco, dijo finalmente. Mantén temperaturas bajo control. El Hedgehog perdió otros 2 nudos. Eso fue suficiente. El primer ataque coordinado llegó a las 4:18. Contactos múltiples, gritó el operador de radio. 3 desde arriba, 2 desde abajo. Los FW-190 entraron como cuchillas desde direcciones opuestas. Era una táctica clásica. Dividir el fuego defensivo, obligar a los artilleros a elegir. Fuego a discreción. Ordenó Harwell. El cielo se llenó de trazadoras. La torreta superior giró con violencia. La bola se balanceó mientras el artillero buscaba ángulo. Las posiciones de cintura dispararon en sentidos opuestos. Durante 15 segundos, el YB-40 fue exactamente lo que prometía ser. Una fortaleza imposible de atravesar. Uno de los cazas alemanes rompió su ataque prematuramente. Otro recibió impactos en el ala y se alejó perdiendo altura. El tercero ni siquiera llegó a disparar. «¡Se retiran!», cantó alguien. «Los tenemos», pero Harwell no sonrió. «No», murmuró. «Solo están probando». Tenía razón. Los alemanes no habían atacado para derribar. Habían atacado para observar, para ver tiempos de reacción, para identificar zonas muertas, para confirmar algo que ya sospechaban. El Hedgehog no podía acelerar, no podía trepar, no podía permitirse maniobras evasivas agresivas. A las 4:26, el motor número 3 volvió a dar señales claras de fatiga. «Temperatura crítica», dijo Morrison, esta vez sin rodeos. «O reducimos potencia, o lo perdemos». Harwell tomó la decisión más difícil del vuelo. «Reduce». El YB-40 descendió lentamente, apenas perceptible, pero fatal. 19.500 pies. 19.300. Los FW-190 regresaron, esta vez más cerca, más confiados. «Capitán», dijo el copiloto Brooks, «ya no nos tratan como amenaza». Y era cierto. Ahora volaban alrededor, fuera del alcance efectivo, como lobos cerrando el cerco. No querían atravesar la muralla de fuego frontal. Querían obligar al Hedgehog a quedarse solo, y entonces atacar desde el punto exacto donde el peso lo hacía vulnerable. Harwell entendió, con una claridad incómoda, la verdad que nadie en los despachos había querido aceptar. El YB-40 funcionaba solo mientras estuviera dentro de la formación. Una vez fuera, era un bombardero pesado, lento, cargado de armas inútiles y el enemigo tenía paciencia. A las 4:33, la radio crepitó con una voz conocida. «Aquí JBE-2, somos otro YB-40. También nos estamos quedando atrás». Harwell reconoció el indicativo. «Capitán Richard Hayes». «Recibido, JBE-2», respondió. «Propongo formar juntos». Superposición de fuego. Hubo una breve pausa. «Afirmativo». Descendiendo para emparejar. 2 Flying Destroyers comenzaron a acercarse lentamente en el cielo hostil. 2 experimentos costosos. 2 objetivos tentadores. Abajo, Francia pasaba indiferente. Arriba, los cazas alemanes ajustaban su órbita. La prueba ya no era si el YB-40 podía disparar. La prueba era si podía sobrevivir cuando la formación lo abandonaba. Y esa respuesta se acercaba rápidamente. A 4:41, los 2 YB-40 volaban por fin en formación paralela, separados por apenas 200 metros. El Hedgehog de Harwell a la izquierda. El aparato de Richard Hayes a la derecha.
Dos siluetas pesadas, cargadas de acero o munición, avanzando con dificultad sobre un cielo que ya no les pertenecía. Mantengamos altitud 19.000, ordenó Harwell por radio. Superposición de fuego total. Que no encuentren huecos. Copiado, respondió Hayes. Nuestros artilleros están listos. Durante unos minutos, la táctica funcionó. Los cazas alemanes mantuvieron distancia, describiendo círculos amplios. No atacaban. Observaban. Calculaban. Desde la cabina, Harwell podía sentirlo. No era una retirada alemana. Era paciencia. Capitán, dijo Morrison. Si yo fuera ellos, esperaría a que nos cansáramos. Harwell no contestó. Tenía los ojos fijos en los indicadores. Velocidad, 141. Altitud, descendiendo lentamente, pese a todo. El canal aún estaba lejos. A las 4:48, el primer cambio. Contactos nuevos. Gritó el artillero superior. 6. No, 8 aparatos. Vienen desde arriba y atrás. No eran Focke-Wulf. Las alas eran más estilizadas. Nariz más fina. Messerschmitt 109, confirmó el copiloto. Rápidos. Los 109 no atacaron de inmediato. Se colocaron en posiciones altas, dominantes. Desde allí podían picar, disparar y retirarse antes de que los artilleros ajustaran puntería. Ahora sí nos van a probar, murmuró Harwell. El primer pase llegó desde las 6 en punto, alto. Un 109 descendió a gran velocidad. Abrió fuego con sus cañones de 20 mm y atravesó el espacio entre ambos YB-40 como una bala. Impactos cerca. Gritó alguien. No daños visibles. Los artilleros respondieron con furia. Trazadoras cruzaron el cielo, pero el alemán ya se había ido. El segundo pase fue más preciso. Dos Messerschmitt entraron casi al mismo tiempo, uno contra cada avión. El de Hayes recibió impactos en el ala izquierda. El de Harwell pasó rozando el morro, tan cerca que el artillero de barbilla juró haber visto el casco del piloto. «¡No rompen!», gritó. «Estos no rompen». Harwell comprendió el cambio. Los FW-190 habían probado el muro de fuego y se habían retirado. Los 109, más ligeros, más rápidos, estaban dispuestos a arriesgarse. «Mantengan fuego controlado», ordenó. «No los sigan con la mira. Esperen a que entren». Pero esperar significaba aguantar. A las 4:55, uno de los 109 logró su objetivo. Un breve destello en el ala derecha del Heyhoch. Luego, un golpe seco. «¡Hidráulico!», gritó el artillero de cintura. Líquido por el costado. Morrison ya estaba en movimiento. «Línea cortada», confirmó tras segundos eternos. «El sistema de tren derecho está fuera. Tendremos que bajar el tren a mano». No era una sentencia de muerte, pero era otra cuenta en la lista. Harwell respiró hondo. «Sigan concentrados. Todavía volamos». Los alemanes no se detuvieron. Durante los siguientes 12 minutos, los Messerschmitt atacaron en parejas, entrando y saliendo, siempre desde ángulos distintos. No buscaban un derribo inmediato. Buscaban desgastar. Munición. Motores. Concentración. El Heyhoch seguía disparando, y cada vez que un caza se acercaba demasiado, pagaba el precio. Un 109 se alejó humeando. Otro perdió parte del estabilizador y se precipitó hacia abajo. Pero por cada ataque rechazado, el combustible bajaba. La altitud se perdía. Los motores sufrían. «Capitán», la voz de Morrison era tensa. «A este ritmo, tenemos poco más de una hora de autonomía». Harwell miró al frente. «Nada, solo cielo enemigo». Entonces, la radio volvió a sonar. «Jejo, aquí Javier 2, la voz de Hayes estaba forzada. Tengo malas noticias. El motor 2, presión de aceite cayendo». Harwell cerró los ojos un instante. «¿Puedes mantenerlo? Quizá 10 minutos. 15 si tengo suerte. 2YB-40. Ahora, uno empezaba a morir. Y los alemanes lo sabían. Los Messerschmitt cambiaron su patrón. Dejaron de atacar al Heyhoch. Se concentraron en Hayes. «Se van sobre él», gritó el artillero superior. 5, 6 aparatos. El cielo, de pronto, parecía demasiado grande y demasiado vacío. Harwell tomó una decisión inmediata. «Hapkeye 2, mantente cerca. Vamos a cubrirte». Giró lentamente el pesado YB-40, colocándolo entre Hayes y los atacantes.
Las torretas delanteras abrieron fuego casi sin orden. Durante unos segundos, funcionó. Los alemanes rompieron. Subieron. Se reagruparon. Pero ahora el Heijo también estaba perdiendo velocidad. «Capitán», dijo el copiloto, «si seguimos así, ninguno de los dos va a llegar». Harwell sabía que tenía razón. El experimento había llegado a su momento crítico. No en una mesa de diseño, no en un informe, sino allí, sobre Francia, con el canal aún lejos y el cielo lleno de enemigos. La idea del Flying Destroyer se enfrentaba a la realidad más brutal de la guerra aérea. Un avión que no puede mantenerse con la formación termina peleando solo, y el cielo no perdona a los solitarios. A 5 y 2, el Canal de la Mancha seguía siendo una promesa lejana. Debajo de los YB-40 no había agua todavía, solo campos franceses y pueblos ocupados que no ofrecían ningún refugio. Para Harwell, eso significaba una sola cosa: todavía estaban en la boca del lobo. «Habkeye 2, mantén curso», ordenó. «No rompas formación conmigo». «Copiado», respondió Hayes. «Pero motor 2 está muriendo. Vibración severa». Harwell apretó la mandíbula. Sabía lo que venía después. Un motor averiado en un YB-40 no era como en un B-17 estándar. El peso extra convertía cualquier fallo mecánico en una pendiente descendente sin frenos. Los Messerschmitt lo entendieron antes que nadie. A 5 y 5, regresaron. Esta vez no entraron en parejas. Entraron en abanico. Contactos múltiples. Gritó el artillero de cola. 6. No, 8. Desde arriba y desde las 6 bajas. Harwell sostuvo el rumbo. No podía maniobrar bruscamente. El YB-40 no estaba hecho para esquivar. Estaba hecho para aguantar. Las torretas comenzaron a disparar casi al mismo tiempo. El avión vibró como si alguien estuviera golpeándolo con un martillo gigante desde dentro. Casquillos calientes rodaban por el fuselaje. El olor a pólvora llenó el aire. «Impactos confirmados», gritó el artillero de barbilla. «Uno se va humeando, pero por cada alemán que se retiraba, otro ocupaba su lugar». «Hayes recibe fuego», avisó el copiloto. «Le están entrando por el flanco derecho». Harwell giró apenas unos grados, lo justo para que sus armas cubrieran el espacio entre ambos aviones. Era un equilibrio precario. Si se separaban, los cazas aislarían a Hayes en segundos. «No te separes», repitió. «Pase lo que pase». Entonces ocurrió. «Motor 2 fuera». La voz de Hayes sonó seca. «Lo perdí. Aceite 0». El YB-40 de Hayes empezó a quedarse atrás, lentamente, como un animal herido que no quiere caer. Pero ya no puede seguir al grupo. «Altitud cayendo», añadió Hayes. «No puedo sostener 19.000». Harwell sintió un nudo en el estómago. 2 opciones, ambas malas. Si se quedaba con Hayes, ambos podrían caer. Si seguía adelante, Hayes quedaría solo, y los alemanes no perdonaban a los rezagados. «Capitán», dijo Morrison en voz baja, «no podemos arrastrarlo. Nos está matando a los dos». Harwell miró al frente. Luego, a la derecha. El YB-40 de Hayes descendía lentamente, su hélice inmóvil girando al viento como una herida abierta. «Habkeye 2», dijo al fin. «¿Tu alcance hasta Inglaterra?» Hubo un segundo de silencio. «Si aligeramos, quizá Manston», respondió Hayes. «No Alconbury. Manston. RF Manston. Costa de Kent. La primera pista inglesa posible». «Entonces hazlo», ordenó Harwell. «Desciende. Yo cubriré tu retirada todo lo que pueda». «¿Entendido?» Hayes dudó. «Gracias, Jim». No hubo discursos. No hubo dramatismo. Solo 2 aviones separándose en el cielo. El Heijo mantuvo altitud. El YB-40 de Hayes inició un descenso lento hacia el oeste. Y entonces, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento, los Messerschmitt atacaron con todo. «Se lanzan sobre Hayes», gritó el artillero superior. 4, 5 aparatos. Harwell viró con esfuerzo, colocando su avión entre los cazas y el aparato que descendía. Las torretas frontales abrieron fuego sin descanso. El cielo se llenó de trazadoras cruzadas. Un 109 pasó demasiado cerca. Las balas del Heijo lo alcanzaron de lleno en el fuselaje. El caza se partió en 2 y cayó en espiral. «Uno menos», gritó alguien, pero los otros no se fueron. «Capitán», dijo el copiloto, «nos estamos quedando sin margen. Altitud cayendo».
Combustible cayendo. Harwell lo sabía. El YB-40 no podía soltar peso. No podía soltar munición. No podía soltar las armas que lo hacían lento. Era una escolta que, una vez terminada su misión, se convertía en lastre. A 5:18, Harwell tomó la decisión final. Hapkeye-2, estás fuera del alcance inmediato, dijo. Continúa a Manston. Nosotros seguiremos. Buena suerte, Hedgehog. El YB-40 de Hayes desapareció entre las nubes bajas, escoltado por su propia desesperación y por un puñado de trazadoras lejanas. Harwell enderezó el rumbo. Ahora estaban solos. Estado general, ordenó. Munición al 60%, respondieron. Hidráulico inestable. Motor 3 caliente. Combustible, justo. El Hedgehog seguía volando. Pero ya no era un escolta. Era un superviviente. Y el Canal de la Mancha, por primera vez, empezaba a verse en el horizonte. A 5:24, el Canal de la Mancha apareció completo bajo el morro del Hedgehog. Gris, frío, inmóvil. Para cualquier tripulación aliada, ese tramo de agua significaba esperanza. Para los alemanes, era una línea invisible, pero no una garantía. Costa inglesa a la vista, confirmó el copiloto. Distancia estimada, 20 millas. Nadie celebró. Todavía no. Harwell sabía algo que solo se aprende volando bombarderos dañados. Muchos aviones se pierden cuando la tripulación cree que ya ha sobrevivido. Mantengan disciplina, ordenó. No bajen la guardia. Los Messerschmitt seguían ahí. No atacaban. Observaban. Siguen a las 6, dijo el artillero de cola. 3. No. 4 contactos. Mantienen distancia. Los pilotos alemanes conocían el juego. No necesitaban arriesgarse ya. Solo debían esperar y ver si el YB-40 caía solo. El motor número 3 empezó a vibrar con más fuerza. Temperatura fuera de límites, avisó Morrison. Si no reduzco potencia, lo perdemos. Reduzca lo mínimo indispensable, respondió Harwell. Si se para, pero no antes. El Hedgehog descendió lentamente a 16,000 pies. Cada 100 pies menos era una invitación. Los cazas se acercaron un poco más. Capitán, dijo el copiloto, si entran ahora, no podremos maniobrar. Harwell asintió. Lo sé. Por primera vez desde que despegó, Harwell pensó en el concepto completo del YB-40. 16 ametralladoras, 11.000 cartuchos, blindaje extra. Y, aún así, en ese momento, lo único que importaba era si el avión podía seguir volando. Contactos cruzando hacia popa, alertó el artillero superior. Parecen estar probando ángulos. Los alemanes buscaban un punto débil. Un error. Un instante de cansancio. Entonces ocurrió algo inesperado. Tráfico a la 1 alta, gritó el operador de radio. Aviones grandes. Harwell levantó la vista. 4 siluetas oscuras emergieron desde el norte, bajando rápido. Alas gruesas. Nariz corta. Perfil inconfundible. P-47, susurró alguien. Thunderbolts. Los cazas estadounidenses no habían sido enviados a escoltar al Hedgehog. No sabían quién era. No sabían qué había pasado. Solo vieron un bombardero grande, dañado, perseguido por cazas enemigos. Eso bastó. Los Thunderbolts picaron como martillos. Se lanzan, gritó el artillero. Van directo a ellos. Los Messerschmitt reaccionaron tarde. Uno rompió hacia el este. Otro intentó trepar. Un P-47 abrió fuego desde 400 yardas. El cielo se llenó de trazadoras gruesas. Un 109 entró en barrena, dejando una estela de humo negro. Los otros alemanes giraron bruscamente y pusieron rumbo a Francia. Se retiran, confirmó el copiloto. Repito, se retiran. Nadie gritó. Nadie celebró. Harwell soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mantener curso, dijo. No hemos terminado. Los Thunderbolts se colocaron a ambos lados del YB-40 y balancearon las alas. Un saludo. Una promesa silenciosa. No está solo. ¿Combustible restante?, preguntó Harwell. 32 minutos, respondió Morrison. Justo, pero suficiente. El canal pasó bajo ellos lentamente. El agua dio paso a la costa blanca de Inglaterra. A 5:53, el Hedgehog cruzó la línea. No hubo vítores. No hubo alivio inmediato. Solo un cansancio profundo. Contacto con torre de Alconbury,
ordenó Harwell. Solicitar aterrizaje prioritario. Daños estructurales y sistema hidráulico comprometido. La respuesta llegó rápida. Hedgehog, pista asignada. Todo el personal en alerta. Harwell bajó el tren manualmente. Cada giro de la manivela dolía en los brazos. El indicador tardó demasiado en ponerse en verde. Tren abajo y bloqueado, confirmó el copiloto. Entonces tráiganos a casa, dijo Harwell. El YB-40 tocó pista a 6 y 18. Rebotó una vez, luego otra. Finalmente se asentó, pesado, cansado, lleno de agujeros, pero entero. Cuando el avión se detuvo, nadie habló durante varios segundos. El silencio era absoluto. Luego, Morrison rompió la quietud. «Capitán», dijo. «Lo logramos». Harwell asintió, sin sonreír. «Sí», respondió. «Pero ahora sabemos la verdad». Mientras los motores se apagaban y los mecánicos corrían hacia el avión, Harwell miró el morro lleno de armas. El YB-40 podía pelear, podía matar, podía asustar al enemigo, pero no podía hacer lo más importante. No podía mantenerse con los bombarderos que debía proteger. Y esa realidad, más que cualquier bala alemana, acababa de condenar al Flying Destroyer. Antes de seguir, dime algo rápido. ¿Ya conocías esta historia? ¿O es la primera vez que la escuchas? Si te está enganchando, dale like ahora mismo. Eso nos ayuda a seguir sacando a la luz historias reales que casi nadie cuenta que cambiaron el rumbo de la guerra. Seguimos, porque lo que viene explica por qué todo esto valió la pena. La puerta del Hedgehog se abrió con un chirrido metálico. El aire frío de Cambridgeshire entró de golpe en la cabina cargada de pólvora y aceite quemado. Harwell bajó por la escalerilla con las piernas todavía temblando. No era miedo, era adrenalina que no encontraba salida. En la plataforma lo esperaba el coronel William Reed. No sonreía, no felicitaba, solo observaba el avión. ¿Cuántos impactos?, preguntó sin rodeos. 16 confirmados, respondió Harwell. 2 de cañón. 1 comprometió el estabilizador. Sistema hidráulico inutilizado. Reed rodeó lentamente el fuselaje. Se detuvo frente al morro erizado de ametralladoras. ¿Funcionaron los cañones? Harwell no dudó. Perfectamente. Ningún caza enemigo se atrevió a cruzar el frente después del primer contacto. Reed asintió una sola vez. ¿Y la formación? La pregunta flotó entre ambos. La perdimos después de la suelta de bombas, dijo Harwell. No por fuego enemigo. Por peso. Por arrastre. Por física. Reed cerró los ojos un segundo. Eso coincide con los otros informes. Dentro del edificio de operaciones, el ambiente era distinto al de una sala de victoria. No había mapas con chinches rojas celebrando impactos. No había bromas. Solo papel, café frío y silencio. 7 tripulaciones de YB-40 habían regresado. Ninguna había permanecido con su formación hasta Inglaterra. Un oficial de inteligencia proyectó los datos en la pared. Tiempo promedio de separación tras la suelta, 38 minutos. Distancia media del grupo principal, 7 millas. Consumo de combustible, 18% superior al estimado. Harwell escuchaba sin hablar. Los números no mentían. Los cazas alemanes no habían derrotado al YB-40. Lo había hecho la balística, la aerodinámica y el peso muerto. ¿Conclusión preliminar?, preguntó Reed. El ingeniero levantó la vista. Como plataforma defensiva, el YB-40 es extraordinario. Como escolta, es insostenible. Al fondo de la sala, alguien murmuró. El avión diseñado para proteger bombarderos necesita protección. Nadie se rió. Reed miró a Harwell directamente. Capitán, necesito su evaluación. Sin política, sin maquillaje. Harwell respiró hondo. Señor, el YB-40 hace exactamente lo que le pedimos, dijo. Mata cazas. Crea zonas prohibidas alrededor del avión. Hizo retroceder a la Luftwaffe hoy. Hizo una pausa. Pero no puede hacer lo que debe. Después de la suelta, los B-17 se vuelven más rápidos y ligeros. El YB-40 no. Se convierte en el último de la fila. Y en esta guerra, el último muere. Reed no respondió de inmediato. ¿Está diciendo que el programa está condenado? Harwell eligió sus palabras con cuidado. Estoy diciendo que ningún avión puede escoltar a otro si no puede seguirlo. El coronel cerró la carpeta lentamente. Habrá más misiones, dijo. Alto mando quiere datos, no opiniones. Harwell asintió.
Entonces volaremos, respondió. Pero cada salida confirmará lo mismo. Esa noche, Harwell caminó solo hasta el final de la pista. Miró los YB-40 alineados bajo luces débiles, cargados de munición, imponentes y pesados. Pensó en algo que ningún informe diría en voz alta. No todas las ideas fallidas son inútiles. Algunas solo están mal completas. Había visto algo hoy. Algo que sí funcionaba. Cada ataque frontal había sido detenido. Cada FW-190 que intentó venir de 12 en punto había roto. El problema no era el arma. Era donde estaba montada. Harwell no lo sabía aún, pero esa observación, hecha en silencio, sin aplausos, iba a salvar más vidas que cualquier YB-40 jamás construido. La mañana siguiente amaneció gris sobre RF Alconbury. No hubo discursos. No hubo fotógrafos. Solo mecánicos desmontando paneles y oficiales revisando informes con lápiz rojo. El Heijo estaba abierto en canal. Ingenieros de Wright Field y técnicos de Douglas Aircraft se movían alrededor del morro como cirujanos. No miraban las alas dañadas. No miraban los impactos. Miraban el frente. Aquí, dijo uno de ellos, señalando el nuevo montaje. Cada ataque frontal se abortó. Las cifras lo confirmaban. En todas las misiones de prueba del YB-40, ningún caza alemán había atravesado el eje de las 12 en punto cuando el avión estaba operativo. El problema no era el arma. Era el concepto completo. Un bombardero convertido en escolta era una idea demasiado grande. Demasiado pesada, pero una mejora puntual, integrada en todos los bombarderos, eso era otra cosa. Harwell fue llamado a la sala de diseño esa misma tarde. Sobre la mesa había bocetos. No del YB-40 completo, solo del morro. Capitán, dijo el ingeniero principal, descríbanos exactamente cómo se comportó esta torreta. Harwell no habló de heroísmo. Habló de ángulos. Cobertura limpia, dijo. Sin puntos muertos. Seguimiento continuo desde larga distancia. El piloto enemigo no podía asomarse para disparar. Tenía que romper o morir. Los ingenieros intercambiaron miradas. ¿Y si? Dijo uno, ¿no hacemos una escolta? ¿Y si hacemos que todos los B-17 puedan defenderse de frente? El silencio que siguió fue distinto al del día anterior. Era anticipación. Esa misma semana, un memorando salió rumbo a Boeing. Recomendación urgente: instalación estándar de torreta frontal en todos los modelos futuros. El nombre técnico llegó después. Bendix Chin Turret. 2 ametralladoras calibre 50. Control remoto desde la posición del bombardero. Cobertura total al frente. Ligera, eficaz, letal. El YB-40 seguía siendo un fracaso como avión. Pero una parte de él acababa de ganar la guerra contra el ataque frontal. Harwell observó cómo desmontaban munición del Hedgehog. 11.000 cartuchos que nunca volverían a volar juntos. No sintió derrota. Sintió algo más raro. «Fallamos», murmuró. Pero no en vano. Sin saberlo aún, el piloto de un avión condenado había sido testigo del nacimiento del B-17G. Y con él, del cambio silencioso que salvaría miles de vidas. El primer B-17G llegó a Inglaterra en octubre de 1943. No hubo fanfarria. No hubo ceremonia. Solo un avión nuevo rodando lentamente por la pista, con algo distinto en la nariz. Los veteranos lo vieron de inmediato. «Mira eso», dijo un artillero, señalando el morro. Por fin alguien cerró el maldito agujero. La torreta de barbilla brillaba bajo el cielo gris. 2 Browning calibre 50 apuntando al frente, cubriendo el eje más letal de la Luftwaffe, las 12 en punto. Harwell estaba allí cuando aterrizó. No como piloto de combate, como instructor. Había pedido ese destino. Quería ver si lo que había aprendido en el Hedgehog funcionaba en un avión que se podía mantenerse con la formación. La primera misión de prueba salió una semana después. Objetivo: Bremen. Las tripulaciones estaban nerviosas. No por la flak, por los cazas. Pero cuando los Focke-Wulf 190 aparecieron, algo fue diferente. Vinieron como siempre. Rápidos, directos. Y se detuvieron. Contacto frontal, cantó el bombardero. Enganchado, fuego. Las 2 Browning hablaron al unísono. No fue un derribo inmediato. Fue algo peor para el enemigo. El ataque se rompió. Los pilotos alemanes desviaron sus aviones antes de entrar en rango efectivo. No porque fueran cobardes. Porque ahora el costo era demasiado alto. Los informes empezaron a llegar. Ataques frontales abortados.
Menos daño en nariz y cabina. Menor número de bajas en bombarderos. Las estadísticas, frías e implacables, confirmaron lo que Harwell había visto con sus propios ojos. Antes del B-17G, los ataques de frente eran el método más letal de la Luftwaffe. Después del B-17G, dejaron de serlo. Mientras tanto, el YB-40 desaparecía. Últimas misiones. Últimos informes. Últimos intentos. En julio, los vuelos se suspendieron. En agosto, el programa fue cancelado. 12 aviones. 3 meses. Un fracaso absoluto como concepto. Pero el legado estaba volando, en todos los bombarderos nuevos. Harwell caminó entre una fila de B-17G recién llegados. Cajas de munición apiladas. Tripulaciones jóvenes, nerviosas, llenas de preguntas. «Capitán», le preguntó un artillero novato. «¿De verdad funciona esa torreta?» Harwell sonrió apenas. «Funciona porque nació del error», respondió. «Y porque alguien tuvo el valor de admitirlo». Esa tarde, un informe final cruzó el Atlántico. Resultado del programa YB-40, fracaso táctico, éxito tecnológico. Nadie lo publicaría en los periódicos. Nadie lo contaría en discursos. Pero cada bombardero que regresaba con vida era una nota al pie escrita en sangre y acero. El Flying Destroyer había muerto. El bombardero definitivo había nacido. El otoño de 1943 fue el punto de quiebre. No por una gran batalla, no por un discurso, sino por números. Los oficiales de inteligencia de la Octava Fuerza Aérea comenzaron a notar algo extraño en los informes semanales. Las pérdidas seguían existiendo, pero ya no venían del frente. Antes, los ataques a las 12 en punto destrozaban formaciones enteras. Un solo pase frontal podía matar al piloto, al copiloto y al bombardero en segundos. El avión quedaba ciego y condenado. Ahora, los mismos ataques aparecían descritos así. Ataque frontal abortado. Caza enemigo rompe antes de entrar en rango efectivo, sin impacto crítico. Las tripulaciones lo sentían incluso antes de leer los reportes. Antes venían directos, decía un artillero. Ahora dudan. Y en combate aéreo, una duda es mortal. En enero de 1944, los estadísticos compararon datos de 6 grupos de bombardeo que ya volaban B-17G contra 6 que aún operaban modelos F. La diferencia fue brutal. Las pérdidas por ataques frontales habían caído más del 70%. No porque los alemanes hubieran perdido habilidad, no porque la flak fuera menor, sino porque el ángulo más letal ya no estaba libre. Harwell asistió a una de esas reuniones como observador técnico. No habló mucho, solo escuchó. Un coronel señaló una gráfica. «Aquí está el antes», dijo, «y aquí está el después». La línea roja se desplomaba. «¿Qué cambió exactamente?», preguntó otro oficial. Silencio. Todos sabían la respuesta, pero nadie quería decir el nombre del programa que había fallado. Finalmente, alguien habló desde el fondo de la sala. «La torreta de barbilla». Nada más. No hizo falta. El YB-40 no se mencionó en los informes públicos. No aparecía en comunicados de prensa. No se enseñaba en cursos de doctrina. Pero sus ideas estaban en todas partes. Ese mismo mes, Boy recibió la orden definitiva. Todos los B-17 producidos a partir de ese momento serían modelo G, sin excepciones. Las líneas de producción en Seattle, Wichita y Long Beach trabajaron día y noche. Más aviones, más torretas, más modificaciones nacidas de un fracaso. Mientras tanto, los restos del programa YB-40 se disolvían en silencio. Algunos aparatos fueron desarmados, otros enviados como entrenadores de artilleros. Ninguno volvió al combate. Las tripulaciones que los habían volado regresaron a bombarderos estándar, con menos armas, pero con mejor protección real. Una tarde, en Alconbury, Harwell se encontró con un joven bombardero que preparaba su primera misión. «Capitán», le dijo, «dicen que antes los cazas venían de frente sin miedo». Harwell miró la nariz del B-17G, la torreta, los cañones, la cicatriz de una lección aprendida a la fuerza. «Así era», respondió. «Y por eso muchos no volvieron». El joven asintió, tragó saliva. «¿Y ahora?» Harwell hizo una pausa. «Ahora, al menos tienen que pensarlo 2 veces». Y en una guerra de segundos, pensar 2 veces era la diferencia entre volver a casa o no. En 1944, nadie hablaba ya del YB-40 en voz alta. No aparecía en los discursos.
No salía en los comunicados oficiales. No figuraba en los carteles de propaganda. Pero estaba ahí, en cada B-17G que cruzaba el canal, en cada torreta de barbilla girando lentamente mientras los motores rugían, en cada caza alemán que dudaba un segundo de más antes de lanzarse de frente. La guerra seguía cobrando vidas, pero algo había cambiado de forma irreversible. Los pilotos de la Luftwaffe empezaron a modificar sus tácticas. Los informes capturados lo confirmaban. Los ataques frontales ya no eran preferidos, sino de alto riesgo. Ese cambio no vino de un as legendario. No vino de un nuevo caza milagroso. Vino de un programa que fracasó. Harwell lo entendió antes que nadie. En marzo de 1944, fue invitado a una sesión técnica en Wright Field. Ingenieros, oficiales de pruebas, diseñadores. Hombres que no volaban misiones, pero decidían cómo se ganaban. Un ingeniero joven, nervioso, mostró una diapositiva. El YB-40 no cumplió su objetivo primario, dijo. No pudo escoltar a la formación después del bombardeo. Nadie discutió eso. Pero, continuó, si aislamos los componentes exitosos. Pasó la lámina. Chin Turret. Staggered Was Guns. Cheyenne et al. Vemos una reducción consistente de pérdidas allí donde estos elementos están presentes. Un general veterano, con décadas de servicio, se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que fallar nos enseñó más que acertar? El ingeniero tragó saliva. Sí, señor. Silencio. Luego el general asintió lentamente. Entonces no fue un error. Fue un experimento caro, pero necesario. Ahí quedó sellado el destino del YB-40 en la historia interna, no como un fracaso vergonzoso, sino como un laboratorio volador. Mientras tanto, en el aire, los resultados eran innegables. Las formaciones llegaban más enteras. Los bombarderos regresaban con daños, sí, pero con tripulaciones vivas. Los nuevos bombarderos ya no eran presas fáciles al frente. El punto más vulnerable del B-17 había desaparecido. Los artilleros de barbilla empezaron a escribir cartas a casa contando algo nuevo. Los cazas ya no vienen de frente como antes. Rompen el ataque. Se alejan. Pequeñas frases. Grandes consecuencias. Harwell regresó al Conbury una última vez ese verano. Vio despegar una formación completa de B-17G. Narices brillando al sol. Torretas listas. No había YB-40 entre ellos. Nunca volvería a verlo. Pero su espíritu estaba en cada avión. Fallamos, pensó. Y gracias a eso, aprendimos. Porque en la guerra, no siempre gana el que acierta a la primera. A veces gana el que sobrevive al error y lo convierte en ventaja. El YB-40 no ganó batallas. No derribó docenas de cazas. No se convirtió en leyenda. Pero ayudó a que miles de hombres volvieran a casa. Y eso también es ganar una guerra. Cuando terminó la guerra, nadie desfiló por el YB-40. No hubo medallas. No hubo fotografías oficiales. No hubo discursos recordando al Flying Destroyer. Los libros hablaron del B-17G, del Mustang, del Thunderbolt, de los grandes nombres que ganaron el cielo de Europa. Pero en los hangares, en los informes técnicos, en las decisiones que salvaron vidas, el YB-40 nunca desapareció del todo. Cada vez que un artillero de barbilla veía romper un ataque frontal, cada vez que dos artilleros de cintura podían moverse sin estorbarse, cada vez que un caza alemán dudaba y se retiraba, ahí estaba, invisible, silencioso, eficaz. James Harwell dejó la aviación poco después del conflicto. Nunca volvió a volar un bombardero armado hasta los dientes. Nunca habló de hazañas. Cuando alguien le preguntaba por el YB-40, respondía siempre lo mismo. No era un buen avión, pero hizo que otros lo fueran. Décadas más tarde, en museos y documentales, la historia siguió olvidándolo. Porque la historia ama a los vencedores claros. No sabe qué hacer con los errores que enseñan. Pero la guerra aérea de 1944 y 1945 no se ganó solo con victorias brillantes. Se ganó con iteración, con pruebas, con fracasos costosos que obligaron a pensar mejor. El YB-40 fue eso, un error que voló, un concepto que falló, una idea que, al romperse, mostró exactamente que debía conservarse. El Flying Destroyer murió rápido, pero su herencia voló en 8.680 bombarderos, en cientos de miles de misiones y en decenas de miles de hombres que regresaron vivos. A veces, la historia no la cambian los héroes más famosos. La cambian los proyectos que nadie quiere recordar,
pero que hicieron posible que otros triunfaran. Y esa es la verdadera historia del YB40. Si esta historia te sorprendió, suscríbete ahora. Aquí no contamos solo victorias famosas. Rescatamos los errores, las decisiones invisibles y las historias que cambiaron la guerra sin salir en los libros. Cada semana, una historia olvidada. Cada historia, una lección que casi se pierde. Suscríbete y no te pierdas la próxima.